Bueno, ¿cómo les va? Vamos a continuar hoy con la clase de noticia. En parte nos quedaba pendiente el trabajo sobre la jerarquización de la información y el concepto de pirámide invertida. Ya habíamos trabajado algo en los encuentros anteriores en relación con el concepto de pirámide invertida. Habíamos visto que el eje del concepto de pirámide invertida es el de ordenar la información, jerarquizar la información desde lo más importante hasta lo menos importante, bajo, por un lado, esta premisa histórica de que en un momento de la historia del periodismo había que transmitir, o sea, se cambió el relato, la transmisión de las noticias en términos internacionales porque se podía cortar la comunicación y entonces se empezó a decir primero lo más importante y luego lo que venía en segundo lugar. Y por otro lado, esta cuestión de poder producir para los medios gráficos textos que al momento del diseño y la diagramación no requieran de la lectura del diseñador y que se puedan cortar en cualquier parte, desde abajo hacia arriba, ¿no? Siempre. Bueno, ahora lo que vamos a ver es cómo logramos hacer eso, este tema de ordenar la información desde lo más importante a lo menos importante. El concepto principal para hacer esto es, o los conceptos principales que hay que atender es, por un lado, al de los criterios de noticiabilidad, que los tienen detallados justamente en el cuadernillo, y en segundo lugar, a la adecuación al medio, es decir, cuál es el tipo de contrato de lectura, el tipo de línea editorial que tiene el medio donde estoy publicando. Con estos dos elementos, ¿sí? Con los criterios de noticiabilidad y con el ajuste al medio donde estoy publicando, yo voy a poder ir viendo, una vez que realicé la selección de información en relación con la fuente respecto de la cual yo estoy trabajando, a partir de eso yo voy a poder empezar a poder jerarquizar, ¿sí? Poder jerarquizar la información seleccionada, poder ordenarla desde lo más importante a lo menos importante, en función de poder construir una pirámide invertida. Ya pensó el fresco. Bien. Siempre piensen que lo primero que hay que hacer, como ya se dijo en la clase anterior, es identificar el núcleo informativo. Y que identificar el núcleo informativo es siempre la respuesta al qué. Como habrán notado en la ejercitación que hicimos en las últimas clases, nunca es posible poder dar una respuesta al qué que no tenga un elemento de otra respuesta. ¿Sí? Por ejemplo, Carlitos le pegó a Pepito. Bueno, obviamente, ¿qué pasó? Hubo una golpiza, pero con eso no alcanza, digamos. Tal le pegó a tal. ¿Sí? Siempre viene un elemento adosado al que. Bueno, nosotros cuando definimos el núcleo informativo, después a partir de eso procedemos a realizar la selección de información. Y una vez que tenemos desarrollada la información, es decir, esto también lo hicimos en el aula virtual, ustedes por ejemplo responden, ¿cuándo fue un hecho? Fue ayer. Bueno, ayer, ¿a qué hora? Ayer a las 2 de la tarde. Bueno, eso es justamente el desarrollo de la información. Fue ayer a las 2 de la tarde. ¿Sí? Una vez que yo tengo esas sucesivas respuestas a cada pregunta, ahí voy a pensar, bueno, ¿cuál es la información más jerárquica respecto de lo que tengo que comunicar? ¿Sí? La noticia que voy a publicar. Si por ejemplo yo estoy haciendo una noticia sobre un evento cultural, a diferencia de las noticias que ustedes tienen que preparar sobre un hecho policial, probablemente tenga mucha más jerarquía decir a las 2 de la tarde que mañana. ¿Por qué? Porque si eventualmente, ¿sí?, hay que reducir la noticia a solamente el encabezamiento,
Si yo no pongo la hora en el encabezamiento, la persona que está leyendo no sabe a qué hora ir al espectáculo. ¿Sí? Yo digo, mañana, el grupo de danza maoríes, el Maorí Rebelde, se presentará mañana en el auditorio Rodolfo Walsh de la Facultad de Ciencia y Educación. Bueno, ¿a qué hora vas? Si no pones el horario en el primer párrafo, no sabes a qué hora vas. Ahora bien, si lo que tengo en lugar de eso es un asalto, por ejemplo, el asalto en una garita de colectivo, ¿sí? En el encabezamiento, en ese caso, no cambia demasiado si fue a las 11, a las 12, a las 13. Ya pasó. Esa es otra diferencia respecto del horario. Si algo ya pasó, excepto que sea información muy relevante la hora en que pasó eso, que generalmente no lo es, el momento exacto de la respuesta del cuándo siempre es secundario, ¿sí? Respecto a una respuesta que por ahí es más general, como decir ayer. Distinto de un hecho que va a pasar, ¿sí? Mañana a las 5 de la tarde vence el pago de bonos de la deuda externa. Bueno, eso es a las 5 de la tarde, ¿no? O sea, es importante ese horario porque si te pasaste, entraste en default. Entonces, esa hora es importante. Bien. Son esos criterios los que nos permiten justamente producir la jerarquización de la información. Ya dimos un ejemplo también en relación, por ejemplo, al quiénes, ¿sí? Que tiene que ver con la relevancia de la gente, ¿no? Si Juan García y Elpidio López Uriarte chocan en la ruta, mueren los dos, bueno, pobre la familia de cada uno, pero en el encabezamiento son 2 hombres murieron al chocar con sus vehículos. En el segundo párrafo doy los nombres. Pues la verdad, es como si hubiese muerto cualquiera de otras 2 personas. Distinto si, como dijimos en otro ejemplo, chocan Elpidio López Suárez y Messi. Bueno, es probable, hasta incluso es probable que, pobre señor Elpidio, aparezca solo Messi en el título y en el encabezamiento, y en el párrafo siguiente, y Don Elpidio aparezca en el tercero o cuarto párrafo, pobre Don Elpidio, pero eso es muy probable dado la relevancia de la gente. Messi. Es muy feo lo que estoy diciendo, pero es así. Lo mismo sucede respecto del lugar, del dónde. Hubo un asalto, una cosa es que haya un asalto, un asalto en, supongamos, la peatonal, y otra cosa es un asalto en un barrio X. ¿Qué diferencia hace si es en la cuadra 1600, 1700? No hace ninguna diferencia. Excepto si, supongamos, la cuadra 1800, la cuadra donde está la comisaría. Entonces hay un asalto enfrente de una comisaría. Más allá del barrio donde sucedió el asalto. ¿Sí? Entonces uno tiene que saber, cuando selecciona la información, decir, bueno, de acuerdo a los criterios de noticiabilidad y a donde estoy publicando, ¿qué es lo más jerárquico? ¿Cuál es el dato más importante acá? ¿Que fue en barrio Pepito? ¿Que fue en calle La Fruta Verde 1500 al 1500? ¿O que justo en La Fruta Verde al 1500 está la comisaría? Ahí no, lo más importante es que está en la comisaría y están robando delante de la comisaría. Entonces, hasta es para un título eso. ¿Sí? Ahora, si no es delante de la comisaría, ¿qué diferencia hace que sea La Fruta Verde 1500, 1400 o 1600? Ninguna. Entonces, alcanza con decir fue en barrio Pepito. Después desarrollar. Fue en, y precisas el dato. ¿Sí? Acá introducimos otro concepto que es importante dentro de la estructura de pirámide invertida,
que es el concepto de desarrollo de la información. Con esto vamos a ingresar específicamente a cómo es la estructura de pirámide invertida.